Amén. Vamos a ir a la palabra, vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a abrir ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dios bendiga a nuestra pastora Noemí, quien estaba coordinando, amén. Dios le bendiga grandemente a ella, amén, y así a todos los que hoy día hemos llegado a adorar su nombre. Segunda de Timoteo, si lo va encontrando, se pone en pie, amén, capítulo 2, vamos a leer del versículo 3 al 7, ¿ya? Es casi uno de los últimos libros, le sale más fácil devolverse, ¿ya? Lo encontró, ¿verdad? Ya, le vamos a dar lectura entonces a su palabra, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 7. Amén, lo hacemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tú pues, sufre penalidades como buen, ¿qué cosa? Soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Otro ejemplo, el labrador para participar de los frutos debe lo que a algunos no les gusta. Versículo 7, la primera parte, considera lo que te le digo. Amén, tome su asiento, hermano, ya han orado por mi vida. Yo solo le pido que usted pueda estar atento a la palabra, pues si una de las cosas más importantes dentro del culto es escuchar su palabra, porque ella es la que produce fe en nuestra vida. ¿Por qué caemos de repente? ¿Por qué nos debilitamos? Porque no estamos atentos a la palabra. Si la palabra es fuerza, la palabra es vitalidad. Sí, gloria a Dios por los que están con vitalidad. Amén. Yo quiero que podamos observar acá, no sé si usted se dio cuenta en la lectura, pero el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a su hijo en la fe, Timoteo, como lo dice la carta, el nombre, él pone 3 ejemplos. Pablo utiliza 3 ejemplos para poder describir, esté atento a esto porque esto es importante para el mensaje. 3 ejemplos para poder describir lo que significa o lo que implica vivir el Evangelio. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debo hacer yo para vivir del Evangelio? Para vivir en el Evangelio, perdón. Muchas veces esas preguntas vienen a nuestra mente y no sabemos cómo responderlas. Entonces Pablo va a enseñar a través de 3 ejemplos lo que significa vivir la fe. Ya representan activamente lo que significa el Evangelio, estos versículos que hemos leído y estos 3 ejemplos que vamos a desglosar uno por uno. En el capítulo 2, en el versículo 1, tenga abierta usted su Biblia, el apóstol lo primero que parte diciéndole a Timoteo es que se esfuerce. Mire lo que le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. O sea, lo primero que le dice a Timoteo, ¿qué cosa es? Es que se esfuerce. Antes de dar los ejemplos que hemos leído del versículo 3 al 7, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate. Pero este esfuerzo no tiene que ver con un esfuerzo del cuerpo, de manera carnal, no, de lo que uno puede realizar, sino un esfuerzo en la gracia. Y mismo lo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una gracia que está en el Señor Jesucristo. Un esfuerzo en la fe, un esfuerzo en el Evangelio. Entonces, este esfuerzo, lo repito, no es de nosotros, no es lo que nosotros podamos hacer. Porque con nuestras fuerzas, la verdad es que no llegamos muy lejos. Gloria a Dios por eso, honestos. Con nuestras fuerzas no llegamos muy lejos. Claro que hay que disponer nuestro empuje, claro que hay que disponer nuestro empeño, nuestra voluntad, pero así como estamos cansados y fatigados de lo diario, porque yo sé que usted se cansa en su trabajo, se cansa en sus quehaceres durante el día, no se cansa de su esposa ni de su esposo. Ya, se van a ir todos retados después, hermano.
No, pues de lo trabajado, de lo diario, porque disponemos un esfuerzo físico, un empeño para poder emprender las labores diarias. Pero nuestras fuerzas, la verdad es que son escasas y tienden a acabarse muy pronto. Para otros quizás el periodo de duración es un poco más largo, pero no tan más extenso. Eso quiere decir que más tarde que temprano vamos a terminar cansándonos, hermano. Nuestras fuerzas se van a acabar. Por eso es que Pablo le dice, no te esfuerces en tu cuerpo, no te esfuerces en lo que está en ti. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en el favor, esfuérzate en la misericordia que está en Cristo Jesús. ¿Me entiende lo que le digo, verdad? Entonces este esfuerzo viene por causa de ¿qué? ¿Cómo yo me esfuerzo en el Señor? El esfuerzo viene por la causa de confiar en el Señor. ¿Cómo usted tiene fuerza? Cuando usted descansa en el Señor, cuando usted confía en el Señor. Ese esfuerzo entonces viene por confiar en el Señor, confiar en su gracia. ¿Por qué? Porque de Él provienen las fuerzas que nosotros necesitamos. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de vitalidad para nosotros. Entonces, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová son los que reciben nuevas fuerzas de parte del Señor. Porque Él le da fuerza, ¿a quién? Al cansado. Y se las da a aquel que no tiene ningunas. Entonces podemos estar acabados, podemos estar en el suelo, Pablo le está diciendo a Timoteo, pero viene Cristo y nos infunde esa fuerza, nos infunde ese aliento, porque con Él podemos, solo no podemos, con Él avanzamos, solo no avanzamos, con Él nos ponemos en pie. ¿Cuántas veces nos hemos querido poner en pie por nuestras capacidades y no hemos podido? Pero es diferente cuando recibimos la ayuda del Señor, cuando confiamos en su gracia, cuando confiamos en su fuerza y su poder. Entonces este esfuerzo en la gracia que es en Cristo es una confianza en Dios. Es una confianza en su palabra, en sus promesas. Este esfuerzo no refiere a una acción humana, lo vuelvo a repetir, sino que debemos confiar con todo nuestro corazón en el Señor. No para algunas. ¿Para qué? Para todo en la vida necesitamos la fuerza y la gracia de nuestro Señor. Entonces yo confío en el Señor para todo. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Confía con todo tu corazón en el Señor, en todas las cosas. Y como confío en el Señor en todo, tengo las fuerzas para poder caminar. Tengo las fuerzas para seguir avanzando. ¿Se acuerda lo que dice Josué en el capítulo 1, versículo 9 en adelante? Muchos versículos de ese mismo capítulo que le dice, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Pero escúcheme bien, no es solamente un esfuérzate y sé valiente, sino le dice esfuérzate para guardar. Ahí está la diferencia. Para guardar todas aquellas cosas que están escritas. Por eso le digo que la fuerza viene de Dios cuando confiamos ¿en qué? En Él, en su palabra. Si la palabra no está en nuestra vida, nunca vamos a poder confiar, nunca vamos a poder tener suficiente fuerza. Esfuérzate, sé valiente para guardar la palabra. Eso es lo que nos va a dar aliento, eso es lo que nos va a dar vitalidad. Porque el esfuerzo siempre nos va a conducir a la palabra. Es como enseñábamos hace una semana atrás en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré al pueblo, dice Nehemías, con la mano de mi Dios había sido bueno sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué está hablando, pastor? Nehemías llegó donde estaba todo el pueblo destruido y ahí estaban los israelitas esparcidos por todos lados. Pero él los reúne y ¿qué le habla? ¿Con qué los motiva? ¿Con qué los mueve? Les dice la palabra del Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido extraordinario. Y el pueblo empezó a creer en fe y se levantaron y ellos mismos dijeron, edifiquemos, esforcemos nuestras manos para hacer el bien. Porque lo único que nos va a motivar va a ser la palabra del Señor. Si a usted no le motiva la palabra, entonces, hermano, no podemos hacer nada. Porque la fuerza viene de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se necesitan las fuerzas del Señor para hacer su obra. Solo en el Señor, solo en Dios es quien
suministra las fuerzas a sus hijos. ¿Usted es hijo del Señor? ¿Usted es una hija del Señor? Entonces nuestro Padre suministrará la ayuda suficiente y necesaria que nosotros necesitemos. Es necesario entender esto. Porque aquí parte el apóstol Pablo lo que le quiere decir a Timoteo. Antes de todo lo que te voy a decir, primero debes esforzarte en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí saltamos al versículo 3 que hemos leído. Y el primer ejemplo que tenemos para explicar la vida del Evangelio, ¿cuál es el primer ejemplo? Es el... ¿Lo tiene ahí o no? ¿Cuál es? Dígalo por hermano si tiene su Biblia ahí. El soldado, ese es el primer ejemplo. Habla del que oficia, el que trabaja y cumple la labor en la milicia. Mire, leámoslo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. El primer ejemplo que da, como buen soldado. Entonces aquí habla de alguien que trabaja y que cumple una labor en la milicia. Recuerde que Pablo vive en el imperio romano, entonces tiene que ver con todo esto. Él pone ejemplos que puedan entender. Entonces en aquel entonces, normalmente eran los jefes militares, présteme atención, los encargados de llenar las filas de la milicia. Salían los jefes militares a reclutar a hombres para que se unieran a sus filas. Entonces personas que estaban encargadas del ejército para reclutar hombres. Para ellos hacían campañas de reclutamiento, ofreciendo botín y gloria a aquellos que se alistaban bajo los estandartes que tenían, en este caso, la milicia. Y al alistarse una persona, cada recluta era tomado por su jefe. El recluta debía jurar, y aquí es lo importante, porque ese soldado que leemos nosotros lo pasamos por alto. Solamente leemos soldado, pero el soldado tenía requisitos. El soldado, el recluta, debía jurar fidelidad absoluta al jefe que lo había reclutado. Y desde aquel momento en adelante le debía fidelidad tanto a su jefe como a sus reglas, como a sus normas. Había que agradar en todo a aquel que lo había llamado por soldado. El soldado no busca ningún provecho propio, ni tampoco sirve a otra milicia a la vez, solo aquel que lo llamó. Entonces, el soldado no tiene otros intereses más que cumplir órdenes. Yo creo que usted va entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces el ejemplo es muy gráfico, porque de una o de otra manera nosotros, todos los que estamos aquí hoy día, hemos sido reclutados, no para la milicia, hemos sido reclutados para el Señor en la fe. Entonces tenemos un capitán, tenemos un jefe a quien debemos servir, no porque se lo diga yo, sino porque usted ha sido reclutado y usted le debe fidelidad, usted le debe honra, usted le debe compromiso a aquel que lo llamó. Entonces Él es nuestro general en las filas del ejército del Evangelio. A Él le obedecemos. ¿Cuántos le obedecen al Señor? ¿Cuántos obedecen su palabra? Porque Él es nuestro Señor. A Él le debemos fidelidad. ¿Cuántos son fieles con el Señor? A Él le debemos obediencia. Decimos tener temor. Pero el temor no se demuestra de otra manera si no es con obediencia. Si usted es obediente, usted está temiendo al Señor. Si usted es desobediente, entonces usted no teme al Señor. Es así de sencillo el temor. Entonces hemos sido reclutados. Entonces, ¿qué pasa con usted? Soldado, soldada. ¿Qué pasa con usted? ¿Está siendo fiel a aquel que lo reclutó? ¿Está siendo comprometido con aquel que lo llamó? Si usted aquí puede llegar enojada, puede llegar con la cara larga, pero usted, yo no lo llamé, la pastora no lo llamó, la iglesia usted no lo llamó, usted lo reclutó el Señor Jesucristo. Así como lo dice Esteban en el libro de los Hechos, cuando dice que Dios llamó a Abraham, no es que una persona se acercó a Abraham, sino que dice que Dios tuvo un encuentro directo con Abraham.
Asimismo nosotros hemos sido llamados. No, si Dios usó un hermano, pero nunca fue ese hermano. Fue la gracia del Señor la que tocó tu corazón, la que te hizo aceptar al Señor, la que te hizo estar en su fila. Por tanto, tú le debes fidelidad, le debes compromiso al Señor. Entonces estamos siendo fieles. Estamos acatando las órdenes del Señor, las órdenes de su palabra. Yo le estoy predicando la palabra del Señor. Nada que a mí se me ocurra. Entonces a Pablo le encanta este término. Recuerda usted que en muchas cartas, como la de Filemón, la de Corinto, él habla y llama a los hermanos en la fe como compañeros de milicia. Como compañeros de milicia. Pablo entiende que hemos sido reclutados y por ende cumplimos las órdenes de nuestro Señor. ¿Las cumplimos o no las cumplimos? No nos mandamos solos. No hacemos lo que queremos. Porque obedecemos órdenes. Obedecemos al Señor. Y avanzamos de acuerdo a las órdenes de Dios y su palabra. Recuerde que el que era reclutado para la milicia obedecía a su jefe y a las órdenes del jefe, a los reglamentos del jefe. Por ende nosotros obedecemos al Señor y obedecemos a su palabra. No, es que Dios a mí me manda, es que no, usted cumpla la palabra del Señor. Esto es lo que Él dejó. Bendito sea el Señor. Entonces avanzamos según las órdenes de Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque somos parte, hemos sido reclutados para el ejército de Dios, para el ejército celestial. Y avanzamos teniendo a nuestro general, no por detrás, por delante. No es como los generales de ahora que apretan un botón, están sentados dando órdenes. No, Él va al frente nuestro. Él va a la cabeza, Él va peleando con nosotros. Él va al frente de la batalla con nosotros. Él lucha a nuestro lado. Él va codo a codo, hombro a hombro con nosotros, dispuesto a darnos la victoria. Esa es la seguridad que tenemos. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 nos dice su palabra: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué cosa? Para destrucción de fortalezas. Entonces, cada vez que escuchamos la palabra, preste atención a esto, cada vez que escuchamos la palabra, que como usted hoy día está escuchando con mucha atención y con un corazón dispuesto, y usted dice: pastor, predique nomás, y yo tengo tiempo para escuchar, tengo mucha paciencia. Ya, pero como hoy día estamos escuchando la palabra atentamente, ¿qué estamos recibiendo? Estamos recibiendo la armadura de Dios. La palabra es nuestra armadura. Es la armadura. ¿Cómo la recibimos? A través de su palabra, a través de la fe. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Tenemos el escudo de la fe. Tenemos el yelmo de la salvación. La coraza de su justicia. Estamos recibiendo la armadura de Dios. Todas estas armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque si avanzamos, avanzamos en Cristo. Si guerreamos, guerreamos con Él. Si luchamos y avanzamos, somos compañeros de milicia y el Señor va de nuestro lado. Sí, estamos en la misma lucha, en la misma guerra, en la misma pelea. Por eso debemos estar atentos a su palabra para recibir la armadura de Dios, para recibir la fe, para recibir la confianza cuando vengan las pruebas y las dificultades, para seguir siendo fiel, para seguir siendo cual soldado honra a su jefe, para seguir siendo cual soldado honra, teme, respeta y se compromete con aquel que lo llamó a sus filas. Bendito sea el Señor. Versículo 4. Antes de eso, ¿quién nos llamó? ¿Quién es nuestro Dios? Vamos del lado del vencedor, hermano. Él no ha perdido ninguna batalla. Él no pierde. En Él hay victoria, en Él hay triunfo. Bendito sea el Señor. Por eso con Cristo somos más que vencedores, hermano. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay una palabra interesante aquí que es enreda. Esa palabra enreda. El apóstol se está refiriendo, escúcheme bien, a un soldado
que enreda su espada en la capa, no puede sacarla. Entonces, como tiene su espada enredada, no está listo para pelear. ¿Qué se le queda? Así se nos debiera quedar cuando peleamos con el marido, con la mujer. No, pues ahí sale, pero... Cuando peleemos con el hermano, que se nos quede bien ahí agarrada, enredada, que no salga. Así es, Señor. Pero Pablo está diciendo, aquel no está listo para pelear, porque se queda enredada, se queda enganchada y cuando la necesita usar, está enredada, está en la capa. En la guerra, escúcheme bien, en un momento de ataque, alguien que tenga la espada enredada corre riesgo su vida y la vida de su equipo, la vida de sus compañeros de milicia. Entonces, ¿cómo hay que estar? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice hay que estar atento. ¿Está usted atento hoy día o no? Hay que estar listo, hay que estar dispuesto. Y Pablo pone un ejemplo, dice, no podemos enredarnos con los negocios de la vida. No puedo enredar las cosas de Dios con las cosas de este mundo. Si soy soldado, yo tengo a alguien a quien obedecer y a quien acatar órdenes. Y lo de Dios no lo puedo enredar con el mundo, con la sociedad. Así es. Dios sigue reclutando gente, Dios sigue reclutando personas. Porque a veces estamos expuestos a enfrentar momentos complicados, lugares donde vienen las flechas directas a nosotros, ¿sí? Donde las balas golpean fuerte. Y estamos dispuestos espiritualmente a vivir soledades, angustias, tristeza. Estamos expuestos como soldados. Por eso que debemos estar listos, estar atentos. Debemos acatar las órdenes del Señor. No nos enredemos en otras cosas. Debemos estar dispuestos. Bendito sea el Señor. Vamos al segundo ejemplo, versículo 5. ¿Qué significa la vida en el Evangelio? Versículo 5, el segundo ejemplo. Y también el que lucha como atleta. El segundo ejemplo es el atleta. Aquí dice el que lucha, el que compite, el que lidia, el que lucha es el atleta. El que batalla, el que pelea en las competencias olímpicas. Está poniendo un ejemplo también contemporáneo de lo que él vivía. Esta segunda figura nos detalla cómo había que luchar en esas luchas olímpicas. Más que explicarnos el ejemplo y el entrenamiento del atleta, nos está dando el ejemplo del cómo hay que correr, cómo hay que luchar. ¿Y cómo hay que hacerlo? Legítimamente. Legítimamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay normas, hay reglas. Todas las competiciones tienen reglas. Todas tienen normas. Por lo mismo, para poder competir, para poder luchar y cumplir las reglas, hay dos cosas necesarias. Lo primero, un entrenamiento adecuado. Porque se imagina que nosotros nos inscribiéramos a una maratón, daríamos vergüenza, hermano. Llegaríamos de lo último. Llegaríamos en Uber Oiga, si yo subo la escalera y me canso, hermano. Claro, entonces, primero debe haber un entrenamiento indicado, ¿sí? Lo segundo es una disciplina del cuerpo. Porque a veces nos queremos ir al gimnasio, queremos ir, pero no dejamos de comer completo, no dejamos lo que nos gusta, po. A más de alguien le está hablando el Señor. Entonces ya no se puede comer lo que nos gusta. Hay dieta, hay horario de levantarse, acostarse. Hay toda una vida disciplinada. Entonces lo primero que nos enseña Pablo, recuerde que somos reclutados como ¿qué cosa? Como soldados. Acatamos órdenes, gloria a Dios. Vivimos en fidelidad, gloria a Dios para siempre. Para aquel que nos llamó como soldados a la milicia. En segundo lugar, este no es una carrera competitiva para ver quién llega primero. El ejemplo del atleta. Esto no es una carrera para ver quién llega más lejos que el otro. Porque lamentablemente muchos miran el evangelio de esta manera. Es que yo corro más rápido, es que yo llego más lejos. No es para eso.
ni para saber quién tiene mejores cualidades. No, no. Aquí se nos dice que como atleta debemos luchar de manera legítima. Debemos tener un entrenamiento adecuado. Debemos llevar una vida disciplinada. Eso es luchar legítimamente. No nos saltamos las reglas. No buscamos adelantar a otro. Luchamos de manera legítima. Porque entendemos que debemos llevar y vivir una vida adecuada al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que entrenamos, pastor? Entrenamos nuestro corazón para poder ejercitarlo para la piedad, para el amor, para el dominio propio. Recuerde que estamos poniendo 3 ejemplos de lo que es vivir el Evangelio. Lo primero es el soldado, aquel que es fiel, aquel que es comprometido. Si usted camina en el Evangelio, usted debe ser comprometido, debe ser fiel. Segundo ejemplo, usted debe vivir una vida adecuada, debe entrenar su corazón, su mente, su vida, sí, con piedad, con amor, con dominio propio. No nos enojamos tanto, no somos tan rabiosos. Llevamos una vida disciplinada. Gloria a Dios. Oramos, leemos la palabra, pero no solo eso. Porque el Evangelio no es solo orar y leer la palabra, no. Vivimos con amor, vivimos con piedad, nos congregamos, estamos atentos a la palabra, a la enseñanza, nos esforzamos por vivir lo que escuchamos de su palabra. Eso es vivir el Evangelio, ser disciplinados. Ahora le hago otra pregunta. ¿Está luchando usted como atleta? ¿Nos estamos preparando como atleta? ¿Somos disciplinados? Gloria a Dios. Entonces los ejemplos que el apóstol nos da son importantes porque nos refleja la vida del Evangelio. Porque cualquiera dice: yo soy evangélico. El Señor me bautizó con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios por eso. Pero demuéstramelo con tu vida. Demuéstramelo en cómo tú actúas. Demuéstramelo en tu carácter. Demuéstramelo en lo comprometido que tú eres. En lo fiel que tú eres. Entonces, nos indica cómo debemos vivir, cómo debemos caminar y transitar por el Evangelio. Con fidelidad, con amor, con compromiso. A aquel que me reclutó. Como cuando Pablo se cae desde el caballo y dice: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Dispuesto a servir con honor, con respeto, con compromiso. ¿Usted ve a Pablo desistiendo en algún momento? Usted ve a Pablo: no, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado, dame unas vacaciones. Y no estoy hablando de manera física, estoy hablando de lo comprometido que era Pablo. El mismo Señor Jesucristo poniendo ejemplos en las parábolas. Quien toma la mancera tiene que avanzar, tiene que seguir. Aunque esté cansado, aunque esté sin ánimo, debe seguir, porque un día tomó la mancera y no podemos mirar para atrás, no podemos desistir, no podemos alejarnos, porque tal no es digno del reino de los cielos. Como atletas, llevando una lucha legítima para poder mantenernos en la carrera, para mantenernos en el tiempo, porque estos son ejemplos, nomás hay que llevarlo a nuestra vida. Nosotros no corremos ni para tomar la micro, hermanos, si esa es la verdad. Pero sí corremos en la vida, sí caminamos en la vida y debemos mantenernos en el tiempo, trotando, no importa si es lento, no importa, pero seguimos caminando, corremos legítimamente, avanzamos en la fe tomado de la mano del Señor. Lo importante es no dejar de correr, no dejar de luchar, de mantener legítima y honradamente la carrera. Porque usted sabe que después que el atleta llega al final, hay un galardón, hay un premio. Usted corra la carrera de la fe porque el Señor es el juez de la carrera y Él nos va a recibir, de Él vamos a recibir la recompensa un día ahí arriba en los cielos, hermano. Y por último, el último ejemplo, versículo 6. ¿Qué dice? El labrador. Ese es el último ejemplo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El labrador, dispone Pablo. ¿Quién es el labrador? Un campesino. Aquel que trabaja, ¿qué cosa? La tierra. ¿Cuántos labradores hay aquí?
Ya, gloria a Dios, ahí hay uno. Entonces, yo sé que todos estamos aquí, la gran mayoría somos criados acá en Santiago, pero ser un campesino, ser un labrador, es una labor muy sacrificada, una labor muy esforzada. Como les decía, los que hemos sido criados acá en la ciudad, yo los miro a ustedes y no durarían ni 3 días, hermano, allá sacando papas, sacando frambuesa, mojándose. Allá en el sur llueve, todos hacen su vida normal. Aquí llueve, hermano, todos para adentro. Toda la cápsula, hermano. Otro día nos hablaba mi prima y se fue hace poco para allá, para allá, pues, hermano. No, vaya eso, hermano Echel. Ali Canray se fue a vivir. Y dice que se puso a llover y ellos entraron todos. Y dice que miraban por la ventana y estaban todos los vecinos afuera mirando por qué se habían entrado. Vergüenza les dio porque estaban todos afuera. Entonces la vida del campesino es una vida sacrificada. Y la verdad es que no duraríamos mucho tiempo allá, hermano. No, es difícil, es duro. Es cosa de conocer a un campesino, extenderle la mano, sí, y sentir lo áspero de su piel. ¿Le ha dado la mano a usted un campesino, no? Lo áspero de su piel. Está curtido por el esfuerzo, por el sacrificio, por lo duro que es trabajar la tierra. Lo duro, lo difícil. Entonces estos 3 ejemplos representan el Evangelio. La mención de la Biblia en cuanto al labrador nos dice que el que trabaja debe ser el primero en participar de los frutos. Hay personas que solo quieren recibir las bendiciones de Dios, pero sin haber trabajado primero. Ya ahí bajan los amenes al tiro, hermano. ¿Por qué? Porque yo no puedo buscar la añadidura y pedir a Dios como que fuera un empleado mío, como si fuera el genio de la lámpara. No, aquí hay labores, hay trabajos que realizar. ¿Acaso el Señor en las parábolas no busca jornaleros para su viña? Para que trabajen la tierra. ¿Acaso el soldado no recibirá su salario? Claro que sí. ¿Acaso los atletas no eran coronados cuando corrían legítimamente? Claro que sí eran coronados. Porque el obrero es digno de su salario. Entonces, hay de aquel que utiliza un jornal, nos va a decir el libro de Jeremías, en el día y no le da el salario de su trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Justo. Dios no pone bozal al buey que trilla. El que trabaja es el primero que debe participar de los frutos. Entonces, escúcheme bien, quien no está dispuesto a trabajar pierde su derecho a participar de los frutos. Si no estoy dispuesto a cumplir labores, no estoy dispuesto para la participación de los frutos. Y el ministerio cristiano es un asunto de entera consagración, entera consagración, como el soldado con esfuerzo, con fidelidad, con obediencia, como el atleta que corre legítimamente, preparado y disciplinado, o como el labrador que trabaja con mucho esfuerzo y esmero. ¿Qué quiere decir esto? Pablo está diciendo, vive la vida cristiana, porque en algún momento será recompensado. Si se cumplen estas condiciones, la recompensa está segura. Oh, yo pensé que usted se iba a gozar, po. Pensé que usted iba a pensar un momento, Señor, es verdad, yo soy un soldado, te estoy siendo fiel, estoy siendo comprometido, estoy actuando como un atleta disciplinado, estoy trabajando como el labrador, entonces me espera una recompensa en los cielos. Algo tú tienes preparado para nosotros, los que hemos trabajado, los que hemos servido con amor, los que hemos entregado nuestra vida a tu servicio. ¿Usted cree que le sirva al Señor ¿Por qué? Le servimos al Señor y Dios nos va a dar una recompensa un día, hermano. Todo lo que usted hace, el Señor lo tiene presente. Toda nuestra obra están presentes delante del Señor.
Entonces se deben cumplir ciertas condiciones. No podemos esperar recibir bendiciones de Dios si antes no hemos trabajado. Somos llamados a ser soldados, llamados a luchar legítimamente y trabajar como este labrador que se esfuerza. En los 3 ejemplos siempre hay un resultado positivo para aquel que logra su cometido. No puedo recibir bendiciones así de brazos cruzados, hermano. No, pues no podemos recibir bendiciones. Debo hacer lo que Él me dice, lo que su palabra me enseña. Pero el problema es que estamos tan quietos. El problema es que nos gusta la vida simple, la vida tranquila, ojalá en el sillón con el control, con un café y la señora comprando el pan. Claro, sí, ojalá que nadie me moleste, la vida simple. Pero no estamos dispuestos a recibir órdenes. No estamos dispuestos, no, porque yo me mando a mí mismo. Nadie me dice nada a mí. Entonces no estamos actuando cual soldado Dios nos llamó. No estamos comprometidos con su palabra, con lo que Él nos trazó. No estamos actuando, sino de esa manera. Pero somos soldados del Señor. No trabajamos a nuestras propias expensas. Le servimos al más grande, le servimos a Él. Luchamos como atletas, llevamos una vida adecuada, disciplinada. Y trabajamos en la labor que Dios nos encomendó. Póngase de pie, mi hermano. Quiero terminar con este último versículo. Pablo ahí en Colosenses le habla a un personaje cuyo nombre es Arquipo. Buen nombre, hermano. ¿Sabe lo que le dice Pablo? Despidiéndose ya de los colosenses, le dice: dígale a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sabe lo que le está diciendo? Arquipo, trabaja, porque yo no te llamé, porque la iglesia no te llamó, fue Dios quien te llamó. ¿Y cuánto hoy día estamos quietos? No hacemos nada. Hermano, Dios te llamó a ti. Tú tienes que trabajar, tienes que comprometer, tienes que dejar lo que estás haciendo y te empieza a trabajar para el Señor. Retoma, hermano, retoma lo que tú hacías. Retoma lo que tú hacías, hermana. Tus trabajos, tus labores, tus dones, tus servicios. Retómalo. Oiga, si aquí no necesitan 20 nomás que trabajen. Aquí todos tenemos que trabajar. El Señor a usted le entregó algo, usted tiene que trabajarlo. Pero como les decía, estamos acostumbrados a estar quietos, a estar tranquilos. Yo sé que esta palabra no es de avivamiento, hermano, pero me encanta cómo termina el versículo 7. Considera lo que digo. Yo no sé cuántos están considerando. Yo, hermano, el Señor el que está hablando a su vida. El Señor el que a usted le conoce. Si usted no quiere escuchar, hermano, usted es lo que el Señor le dijo hoy día, lo que el Señor le trajo hoy día. Y el Señor te está diciendo a ti, sí, a ti te está diciendo, hermano y hermana, considera lo que te digo. Retoma, vuelve a tus labores, vuelve a trabajar, vuelve a comprometerte, vuelve a serme fiel, vuelve a amarme, vuelve a obedecerme. Considera. No desatienda, hermano, hoy día. No desatiendan la palabra del Señor. Incline su rostro, hermano, al Señor. Es Dios hablando a tu vida, hermano. No estamos luchando como ese soldado. Quizás no estamos haciéndolo de manera legítima. No estamos corriendo de manera legítima, de manera disciplinada. Ni tampoco estamos trabajando. Pero tú hoy día, Señor, trajiste esta palabra a nuestras vidas para mover la tierra de nuestros corazones y que esta semilla pueda quedar en nuestra vida, Señor.
para que los que hoy día no están trabajando, Señor, puedan poner mano a la obra, así como el pueblo en Nehemías se puso a trabajar, puso su esfuerzo, puso sus manos solamente por tu palabra. Hoy día hemos predicado tu palabra es poder, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra descubre nuestros corazones, descubre nuestras intenciones, tu palabra nos habla, tu palabra es una espada de doble filo que penetra nuestros corazones, los corazones atentos, los corazones que tienen que cambiar, los corazones que están atentos a tu palabra, los corazones honestos, Dios mío, que hoy día te dicen: no he estado bien comprometido, no te he servido como yo debiera servirte, Señor. Queremos atender tu palabra hoy día, Señor. Queremos atender tu palabra. Queremos atender, Señor. Porque sé aquí, honestamente te decimos que más de uno aquí, Señor, no te hemos servido, Señor amado, con la fuerza que debiéramos servirte. No te hemos amado con la fuerza que debiéramos amarte, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayude nuestra vida. Saca la tibieza de nuestro corazón, Señor. Llévate la indiferencia de nuestra vida, Señor. Es tu palabra, Señor. Tu palabra merece respeto. Tu palabra merece toda nuestra atención, Señor. No estamos jugando a ser soldado. No estamos jugando a ser el atleta. No estamos jugando a ser el labrador. No jugamos, Señor. Porque tú no eres cualquier cosa, Señor. Tú eres nuestro Dios. A ti tú te mereces nuestro respeto. Tú te mereces nuestra honra, Señor. No le hemos fallado al hombre, Señor. Te hemos fallado a ti. Ayúdenos, Señor, fortalezca nuestra vida. Y a través de tu palabra, Señor, puedas bendecir cada vida y cada corazón, Señor amado. Fortalécenos, que esta palabra, Señor, se vaya con nosotros, nuestro corazón. Y durante la semana, durante los días, podamos recordar que tú esperas que nosotros trabajemos, que tú esperas que nosotros seamos cual soldado obediente, cual soldado fiel, cual soldado que merece toda la honra a su Señor. Así debemos actuar, Señor. Ayúdanos a trabajar. Despierta nuestra vida, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dele un aplauso fuerte al Señor por su palabra. Amén.